Bienvenido amigos a este canal, a tu canal llamado Mente Química. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo para que estés al tanto del nuevo contenido relacionado a la química. Y el día de hoy te traemos entalpía de reacción. Sin más, comencemos. Por supuesto debemos partir de lo que es o a partir de una definición de lo que es entalpía de reacción. Podemos ver acá que el cambio de entalpía que acompaña a una reacción es denominada entalpía de reacción o sencillamente calor de reacción. Y esta se expresa según la siguiente ecuación. Delta H o cambio de entalpía es igual a la diferencia de las entalpías de los productos participantes y de los productos que se generan y de los reactivos participantes en una reacción determinada. Para ampliar entonces un poco más lo que es una entalpía de reacción, te traemos el siguiente ejemplo, que es la combustión del hidrógeno. Para ello debemos considerar que esta reacción se lleva a cabo a presión constante y a 25 grados centígrados, a no ser que se indique lo contrario. ¿Ok? Entonces supongamos que podemos controlar la combustión de 2 moles de hidrógeno. Cuando el hidrógeno arde en presencia de oxígeno, se producen 2 moles o 2 moléculas de agua en estado gaseoso. Entonces la entalpía de esta reacción, es decir, de la combustión del hidrógeno, tiene un valor de menos 483 kilojoule. Se ha determinado, por supuesto, que la combustión del hidrógeno produce una liberación importante en energía o una gran cantidad de liberación de energía bajo la forma de calor, y este hecho se ha registrado en accidentes como la explosión del dirigible alemán Hindenburg en 1937. Considerando de nuevo esta ecuación, es decir, esta combustión del hidrógeno, es importante considerar ciertos aspectos, y uno de ellos es interpretar el signo del valor determinado o estimado. Es importante interpretar desde un punto de vista físico cuál es el sentido o cuál es el propósito, digamos. El propósito no, cuál es el sentido físico del valor que nosotros determinemos. En este caso el valor es negativo, es decir, menos 483 kJ. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una reacción exotérmica, es decir, una reacción que libera calor al medio. Por otro lado, desde un punto de vista, formal, el valor de delta H se coloca al final de la ecuación balanceada. ¿Ok? Y este conjunto, es decir, la combinación de las ecuaciones balanceadas que indican el valor de la entalpía correspondiente, en este caso la combustión del hidrógeno en presencia de oxígeno, se denominan ecuaciones termoquímicas. Y por último, debemos considerar también, y no menos importante, y ya vamos a ver por qué, vamos a tener un ejemplo más adelante, es que la entalpía es una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad, en este caso, de los reactivos. Siguiendo, tomando todavía o hablando de lo que es la combustión del hidrógeno, ya dijimos que este produce o hay un cambio de entalpía de menos 483 kJ. Nosotros podemos
hacer o interpretar a partir de la combustión del hidrógeno, es decir, la formación de agua. Esta combustión va a generar la formación de agua. Nosotros podemos analizar lo que es la reacción inversa. En este caso estaríamos hablando de la descomposición del agua, es decir, que dos moléculas de agua se pueden descomponer o se descomponen en dos moléculas de hidrógeno y una molécula o un mol de oxígeno. Esto desde un punto de vista energético, es decir, un cambio entálpico, produce un valor de 483 kJ. Y según el sentido o el signo de tenemos acá es positivo. Y en el caso de la descomposición, más bien se necesita esa energía para que se produzca dicha reacción. Volvemos entonces y tomamos lo que fue la consideración, y es que dijimos que la entalpía es una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de los participantes. Entonces vamos a considerar la siguiente ecuación termodinámica, que si la analizamos tiene que ver con la combustión del gas metano en presencia de oxígeno para generar dióxido de carbono y agua. Específicamente, un mol de gas metano se va a combinar o va a combustionarse o va a arder con 2 moles de oxígeno molecular para producir un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Si ustedes se fijan, si analizan la ecuación termoquímica, esta está balanceada y esta combustión produce un cambio de entalpía o genera un calor de 802 kJ. Entonces, esto es un resumen, es decir, la combustión de un mol de gas metano con 2 moles de oxígeno producen o generan 802 kJ de calor. ¿Okay? Por lo tanto, y ahí es donde viene el aspecto o la determinación, digamos, de que esta es una propiedad extensiva. Por lo tanto, si nosotros consideramos o generamos la combustión del doble de los reactivos, es decir, en este caso 2 moles del gas metano con 4 moles de oxígeno, se producirá el doble de calor, es decir, 1604 kJ. En este mismo orden de ideas, pues vamos a considerar el siguiente ejercicio. Y dice lo siguiente: ¿cuánto calor se libera cuando 4,5 gramos de metano gaseoso se quema en un sistema a presión constante? Considerando la ecuación termoquímica, el cual hablamos anteriormente, es decir, la combustión del metano en presencia de oxígeno para generar 802 kJ en forma de calor. Vamos a considerar esa ecuación para ver entonces cuánto calor se libera si ya consideramos más bien la masa, en este caso de gas metano, específicamente 4.5 gramos o 4.50. Es importante entonces resaltar, y analizamos de nuevo la ecuación, que por cada mol de gas metano se produce 802 kJ de calor. ¿Ok? Entonces, en este sentido, nosotros podemos considerar esta reacción desde un punto de vista estequiométrico. Entonces, debemos en primera instancia determinar el número de moles que representan los 4.5 gramos de gas metano y así obtener el factor de equivalencia y determinar el calor liberado según esta masa de gas metano. Tenemos entonces
en primera instancia que considerar que un mol de gas metano es igual a 16 gramos del mismo. Es decir, sencillamente lo que tenemos es que sumar las masas atómicas que constituyen el gas metano y vamos a tener un valor de 16 gramos. Entonces, tenemos la siguiente expresión. El calor va a ser igual a 4.5 gramos de gas metano, o 4.50, cuya equivalencia a considerar es que por cada mol de este gas hay 16 gramos. Y ya sabemos que por cada mol del gas metano se produce o se libera 802 kilojoules bajo la forma de calor. Podemos ver en la ecuación que está planteada que simplificamos los gramos y también los términos de moles y nos quedan entonces los términos de energía, es decir, kilojoule. Al resolver esta ecuación o sacar la cuenta respectiva, tenemos un valor de menos 226 kilojoule. En conclusión, tenemos que la combustión de 4.50 gramos de gas metano produce o liberan 226 kilojoule de calor. Hasta aquí llegamos entonces con este video. Te damos las gracias por tu apoyo, por vernos y hasta la próxima.